noches, bienvenidos a este podcast de Travelando Life, un podcast para hablar un tanto de incidencias en los viajes, de tips viajeros y de algunas cosas que a todos como viajeros nos interesa. El día de hoy contamos con la participación de nuestro querido invitado, el licenciado ingeniero Daniel Robles. Daniel, bienvenido al programa de podcast de Travelando Life. Esta semana estaremos hablando de algunas incidencias en los viajes, los tragametierras que todos queremos olvidar. ¿Alguna vez tú viste un tragametierra? Bueno, muy buenas noches primero y honrado de poder estar aquí con ustedes en este podcast. Bueno, a ver, hay una cosa que me pasó, sí, podría decirse que es algo un poco vergonzoso, o más bien una cosa curiosa. Sí es gracioso realmente. Me ocurrió estando en Madrid, iba rumbo a Tel Aviv, a Israel, eso hace unos años ya, y lo que me pasó fue lo siguiente. Yo me llevé en el viaje un libro. Yo estaba abordando en una aerolínea, en la aerolínea israelí, en el Al, y desconocí algunas cosas de la seguridad que había ahí. Pues me llevé un libro de oraciones en hebreo, y la cosa es que casi que me llevan a Israel, pero me dejan allá. Pero oye, ¿sabes qué? Nosotros sabemos que las situaciones aeroportuarias siempre son delicadas por la seguridad y todo esto. Pero ¿tuviste alguna incidencia de realmente que fuera embarazosa? Bueno, en este viaje. Como digo, en el momento yo no me lo esperaba, pero una de las cosas graciosas que me pasaron fue que por ese librito me revisaron muchísimo. Me hicieron muchas preguntas, me hicieron muchas cosas. Pero una situación así como muy, digamos así, complicada fue. Muy tragametierra, muy embarazosa. Muy terrible. Bueno, también esto me pasó en un aeropuerto también, y es que me cayó mal la comida. Creo que a todos nos ha pasado algo de esto. Me cayó muy mal la comida y no sabía dónde estaba el baño. Ok, ¿y entonces qué hiciste? Fue bastante complicado porque cuando me cayó mal la comida, en serio, que el estómago me hizo de sus jugadas. Y menos mal que lo encontré, pero es que estaba realmente lejos de donde yo estaba, y no hallaba dónde. ¿Y cómo hiciste? O sea, estabas lejos del baño, sí, con una no podía situación correr, en tu estómago. no podía correr, tampoco podía caminar muy lento, pero bueno, al final lo logré, pero resulta que toda la gente se daba cuenta porque cada cierto tiempo me paraba, porque era unos retortijones muy fuertes. Unos retortijones, sí, ay, muy fuertes. Y te pusiste pálido, sudaste. Seguramente estaba más pálido de lo normal. Realmente. Y me imagino que estabas apenado, obviamente. Claro, y sobre todo cuando entré al baño, que casi que empujé al señor que estaba del centro. Y permiso, y claro, ahí fue una de las cosas que quizás me pasó, y por esa razón, desde ese momento en adelante, yo evito comer mucho, muy pesado en los aeropuertos. ¿Pero qué fue lo que comiste ese día? ¿Lo recuerdas? Lo que pasa es que creo que no había comido muy bien en la noche anterior. Me tocó quedarme en el aeropuerto, situaciones que pasan muchas veces. Me tocó quedarme en el aeropuerto, el vuelo se retrasó y Dinos la verdad, ¿perdiste el vuelo? No, perdí el vuelo. El vuelo se canceló por razones meteorológicas, por otras cosas, pero yo no pude. Bueno, sí, está bien. No pude terminar a tiempo. El vuelo lo perdí porque llegué muy tarde. Realmente yo tenía que comprar una conexión inmediatamente, porque en ese momento no había posibilidad de comprar desde otra forma, porque estaban full todos los vuelos, estaban llenos, pero tenía que apostar por llegar al aeropuerto y comprar ahí en la taquilla directamente. Pero no alcancé, entonces tuve que comprar un vuelo que salía el día siguiente, pero ya no me podía devolver del aeropuerto, así que me tuve que quedar ahí. Wow. O sea que te pasó todo esto en pleno aeropuerto, con mucho cansancio.
Y me Sí. imagino la pena y la vergüenza, obviamente. Estos Entonces, son los claro. trágametierras que nadie quiere hablar, pero creo que son importantes. Tuviste que haber aprendido algo de esta experiencia. Bueno, en primer lugar, una de las cosas importantes fue llegar a tiempo. De ahí en adelante, quizás me he vuelto un poquito paranoico con las horas. Me gusta llegar cuando es un vuelo, si es un vuelo interno son 2 horas, si es un vuelo exterior son 4 horas, entonces quiero llegar 4 horas o 2 horas antes porque no quiero estar Por si nada. acaso te pasa algo. Es correcto. Segundo, siempre es bueno hacer la compra con tiempo del pasaje, del vuelo, porque realmente uno no puede estar esperando última hora. Yo esperé última hora por razones de trabajo, teníamos las fechas muy complicadas para llegar y no se conseguían vuelos por el momento, pero lo más importante es hacerlo todo a tiempo, siempre planificarse con tiempo, mucho tiempo, y así uno logra llegar. sin Cuéntanos problema. un poco, en esa oportunidad, ¿tú lo compraste con alguna agencia? En esa oportunidad también cometí el error de no comprarlo con agencia. ¿Y por qué Me no puse a comprabas con inventar. agencia? Cuéntanos de eso. Bueno, lo que sucedía era que en ese momento yo, como dije, bueno, no creo que lo haya mencionado en este momento, pero siempre digo que yo no era un viajero muy frecuente. Y normalmente cuando yo era niño, sí viajaba con mi padre, viajaba con mi papá, pero quien compraba todas esas cosas era mi papá, yo no compraba nada de eso. Y como digo, nunca fui un viajero demasiado frecuente. Entonces, en esa primera oportunidad, como dije, como las fechas no nos daban, no me dio chance de buscar con agencia. La agencia no conseguía vuelos para ese momento. Entonces me tocó improvisar. Me tocó improvisar porque tuve que entrar al aeropuerto porque era urgente para mí llegar a mi destino para trabajar porque tenía algunos trabajos que hacer y no podía dejar de estar allí. Entonces, bueno, aposté por llegar al aeropuerto y me arriesgué. Obviamente eso es un Eso es riesgo una muy jugada alto. muy arriesgada. Sí. Eso es como ando perdiendo ya de antemano, de hecho. Pero lo bueno es que aprendí varias cosas, en realidad. Aprendí varias cosas porque, bueno, uno como viajero pues siempre tiene muchas experiencias diferentes. También otra cosa que quizás me pasó en algún momento fue que me quedé dormido y no sé si ronqué. ¿Tú crees que los demás se dieron cuenta que estabas roncando? Pero ese era el problema, no dormí mucho porque siempre estaba pendiente de si ya pasaba alguien y estaba yo roncando, porque normalmente pues las posiciones también de dormir, uno tiene que descansar bien, esa es otra cosa que he tratado de mejorar dentro del proceso de los viajes, ¿no? Tratar de descansar lo mejor posible antes de un viaje y para no tener esas cosas, porque uno se queda dormido, uno no sabe, yo no me quedo dormido en los aviones, no puedo. ¿Te da miedo? Me da miedo roncar, en realidad. Pensé que me ibas a decir que te da miedo volar No, o te da miedo el avión tengo en que sí. confesar que me da miedo el ronquido, que yo no vaya a roncar y me vayan a escuchar. De hecho, me pasó que en un vuelo escuché a una persona roncar todo el viaje. Todo el viaje roncaba y roncaba detrás de mí, era terrible. ¿Qué te digo? Son Cosas que pasan en los viajes, claro Sí, que sí, sí. sí. Pero ahora te consideras que eres un viajero frecuente. Bueno, por causa del trabajo que yo actualmente realizo, sí, soy un poquito más frecuente, realmente sí. Cuéntanos un poco de ese trabajo. Bueno, yo soy coordinador institucional de una fundación educativa, de una fundación universitaria cristiana educativa. Y Me imagino entonces que debes viajar. siempre tengo que viajar para visitar algunos lugares, tenemos que visitar a gente, hablar con gente y bueno, siempre nos Y toca. te quiero hacer una pregunta que se me salta, me da risa pensar, pero ¿todavía tienes el miedito ese de que te pueda pasar otra vez la situación? Bueno, precisamente por eso ya no como lo que comía antes. Tú sabes que uno como latinoamericano, uno siempre, uno tiende a comer muy pesado, uno come bastante. Bueno, no sé todos los lugares, pero en la mayoría de los países latinoamericanos se consume mucha comida fuerte en la mañana, de grasa, de carne, de cosas. Como yo soy venezolano, entonces bueno, arepa, empanadas, cosas así, ¿no? Esas cosas no siempre son buenas comérselas en la mañana, sobre todo si uno está trasnochado. Ha pasado una mala noche y no ha comido bien, no es muy bueno porque a veces el estómago no responde como debería. Y bueno, uno tiene que
De ahí en adelante siempre he tratado de mantener un poco las condiciones de la alimentación en el aeropuerto, las horas de llegar, los descansos. Y bueno, he preferido tomar agua y comer. No quiero que te pase nuevamente, pero tienes que tener cuidado porque puede ser que por el agua también tengas que ir urgente al baño. Bueno, pero es mucho más llevadero eso que lo otro. Definitivamente. Realmente. Daniel, muchísimas gracias por estar en este primer podcast de Travelando Life. Para nosotros es un placer. Gracias por haber aceptado nuestra invitación y contarnos un poco acerca de ti y de esas incidencias de Trágame Tierra que todos hemos tenido alguna vez. Vale, gracias. Un honor para mí también estar con ustedes. ¿Tú sabes cuáles son los Trágame Tierra que creo que a todos los pasajeros tienen temor? ¿Cuál? Para antes de irnos y de despedirnos. Yo creo que lo que te pasó a ti. Definitivamente que tengas una emergencia sanitaria de ir corriendo al baño y encontrarte en una posición en la que tu propio cuerpo responde de una manera y tú quieres como salir corriendo para que ya cese el problema. Quizás una de las otras más terribles es perderse. Sí, también, totalmente. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Estamos despidiéndonos por el día de hoy, pero gracias por ser parte de este podcast viajero y de tips en Travelando Life. Ha sido un honor para nosotros. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.